El viento del atardecer soplaba seco sobre las llanuras, levantando remolinos de polvo que se deslizaban por los corrales del rancho Duarte. El sol se hundía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos, y el único sonido que rompía el silencio era el tintinear de los cencerros entre el ganado. Elián Duarte, el dueño del rancho, ajustó la cuerda del portón y se limpió el sudor del cuello con el dorso de la mano. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y la mirada cansada de quien ha pasado la mitad de su vida trabajando la tierra. Su esposa María lo esperaba en la galería de la casa, con una lámpara encendida y el mismo gesto sereno de siempre. Llevaban 10 años casados. Una vida tranquila, sin sobresaltos, marcada por la rutina y el silencio. No había odio entre ellos, pero tampoco pasión. María era una mujer de fe, discreta, entregada a las labores del hogar. Elián la respetaba y la cuidaba, aunque a veces, mientras observaba el horizonte, se preguntaba si aquella calma no escondía algo parecido a la soledad. Esa noche, el cielo comenzó a cargarse de nubes. El aire olía a lluvia. María se adelantó a cerrar las ventanas cuando un trueno retumbó a lo lejos. «Parece que la tormenta viene fuerte», dijo ella, echando el cerrojo. Elián asintió en silencio. Estaban por cenar cuando se escucharon golpes desesperados en la puerta. Ambos se miraron sorprendidos. A esas horas nadie visitaba el rancho. Elián tomó su rifle. Lo apoyó en el hombro y abrió con cautela. La luz de la lámpara iluminó una figura empapada, cubierta por un manto oscuro, el cabello pegado al rostro y los labios temblorosos. «Elián», susurró la mujer, «¿no me reconoces?». Por un instante él creyó estar viendo un fantasma. Los rasgos eran familiares, la mirada también, aunque más triste, más madura. «Lucía», dijo con la voz quebrada. María apareció detrás de él y se quedó helada. «¿Tú?», susurró, sin moverse del umbral. Lucía, la hermana menor de María, a quien no veían desde hacía 7 años, estaba allí, empapada y temblando bajo la lluvia. Su desaparición había sido motivo de vergüenza en el pueblo. Se marchó sin despedirse, después de que corrieran rumores sobre un romance con un hombre casado. Desde entonces nadie volvió a saber de ella. Lucía dio un paso al frente con los ojos suplicantes. «No tengo a dónde ir», murmuró. «Solo necesito pasar la noche». María titubeó mirando a su marido, pero Elián ya había apartado la puerta y la invitó a entrar. «Ven, te estás congelando», dijo él con voz firme. «María, trae una manta». Lucía se sentó junto al fuego tiritando mientras el agua chorreaba de su manto. Cuando se lo quitó, Elián notó cuánto había cambiado. Ya no era la muchacha alegre que recordaba, sino una mujer con el rostro cansado, las manos heridas y una mirada que parecía arrastrar muchos caminos recorridos. María colocó la manta sobre sus hombros, evitando mirarla directamente. «No esperaba volver a verte», dijo con frialdad. Lucía bajó la cabeza. «Yo tampoco esperaba volver, pero…». Las cosas se complicaron. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Elián intentó romperlo ofreciéndole un plato de estofado, pero Lucía apenas probó bocado. De vez en cuando, él notaba que sus ojos se posaban en él, con una mezcla de vergüenza y algo que no supo descifrar. Fuera, la tormenta se desató con furia. La lluvia azotaba los ventanales, el viento silbaba entre las grietas de la madera. María preparó una cama en la habitación del fondo. «Puedes dormir allí», dijo sin emoción. «Mañana decidiremos qué harás», Lucía sintió agradecida. Antes de retirarse se volvió hacia ellos y murmuró: «Gracias por dejarme entrar». Cuando subió las escaleras, Elián se quedó mirando el fuego pensativo. María lo observó en silencio y su voz, cuando habló, sonó tensa. «No la mires así, Elián. No olvides por qué se fue». Él no respondió. Solo siguió mirando las llamas. Afuera el trueno rugió otra vez, y dentro del rancho el aire se llenó de algo nuevo, una tensión sutil, invisible pero viva, que se coló entre los tres como el viento entre las tablas. Esa noche, mientras el rancho dormía bajo la tormenta, Elián sintió que su vida, tan predecible, tan ordenada, acababa de cambiar. No sabía por qué, pero lo presentía. El regreso de Lucía no era una simple visita, sino el comienzo de algo que lo dejaría sin aliento. La lluvia no cesó en toda la noche. El cielo seguía encapotado cuando el primer rayo de sol asomó entre las colinas. El rancho olía a tierra mojada, a leña recién encendida, a ese silencio espeso que deja una tormenta después de marcharse. Elián ya estaba despierto, cortando leña junto al corral. Intentaba concentrarse, pero su mente seguía repitiendo la misma imagen. Lucía en el umbral, con los ojos húmedos y el temblor en los labios, pidiendo refugio como si la vida le dependiera de ello. Adentro, María servía el desayuno sin decir palabra. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. El café humeante, el pan recién tostado, el sonido del cuchillo cortando mantequilla.
Lucía estaba sentada frente a ella, con el cabello suelto y el rostro pálido, mirando el plato sin probarlo. El silencio entre las dos mujeres era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «No esperaba volver a verte», repitió María finalmente con voz baja pero firme. «Pensé que habías muerto o que te habías olvidado de esta casa». Lucía levantó la mirada. «A veces es más fácil morir que volver», susurró. «¿Y por qué volviste?», preguntó su hermana sin dulzura. Lucía respiró hondo. «Porque no tengo a nadie más, María. Porque allá afuera no hay un solo lugar donde pueda quedarme sin mirar por encima del hombro». Elian entró justo entonces limpiándose las manos con un trapo. Sintió el aire pesado, el filo invisible entre ambas. Intentó suavizar el momento. «La tormenta destrozó parte del cercado del norte», dijo buscando neutralidad. «Tendré que salir a repararlo antes del mediodía». Lucía lo miró un instante. «Si quieres puedo ayudarte», dijo. María se giró hacia ella con una sonrisa helada. «No hace falta. No estás en condiciones para trabajar. Descansa». Lucía apretó los labios, bajó la vista. Elian, incómodo, no respondió. Mientras el día avanzaba, María se ocupó del lavado y de los animales heridos por la tormenta. Lucía la seguía en silencio, intentando ayudar, pero cada gesto era rechazado con cortesía distante. Era como si su sola presencia fuera una ofensa. Al caer la tarde, Elian la encontró en el establo, peinando a uno de los caballos. La luz dorada del ocaso entraba entre las rendijas, bañando su rostro. Había algo distinto en ella. Ya no la muchacha de trenzas que recordaba, sino una mujer marcada por el tiempo y el miedo. «María no confía en mí», dijo ella sin mirarlo. «No la culpo». Elian dejó el balde y se cruzó de brazos. «Han pasado muchos años, Lucía. La gente olvida, pero a veces no perdona». Ella sonrió con tristeza. «Yo tampoco me he perdonado». Guardaron silencio un momento, oyendo solo el resuello de los caballos. Finalmente, Lucía habló casi en un susurro. «¿Sabes por qué me fui?». Elian negó con la cabeza. Nadie lo supo con certeza. Lucía se giró hacia él. «Me enamoré del hombre equivocado. Era casado, prometía dejar a su esposa. Y cuando todo se descubrió, su familia me culpó de la vergüenza. Me amenazaron. Tuve que huir». «¿Ese hombre te persigue aún?», preguntó Elian con el ceño fruncido. Lucía vaciló. «No, pero hay otros que sí. Dejé deudas, enemigos. No es solo el pasado lo que me trajo aquí, Elian. Es el miedo». Elian sintió un peso en el pecho. Había algo en la voz de Lucía, una mezcla de culpa y vulnerabilidad que lo conmovía. Quiso decirle algo, ofrecerle consuelo, pero se contuvo. Sabía que cualquier gesto podía malinterpretarse. «Estás a salvo aquí», dijo al fin. «Nadie te hará daño mientras yo esté». Lucía lo miró con una gratitud silenciosa. Por un instante los dos se quedaron mirándose sin palabras. El aire entre ellos se volvió denso, eléctrico, como si el viento mismo contuviera la respiración. De pronto la voz de María los llamó desde la casa. «Elian, la cena está lista». Lucía se apartó enseguida, bajando la mirada. «No quiero causarte problemas con ella», murmuró. «No los causas», mintió él sabiendo que ya los había causado desde el momento en que cruzó la puerta. Esa noche, mientras cenaban, María hablaba de cosas triviales. La lluvia, el ganado, el almacén del pueblo. Pero sus ojos vigilaban cada movimiento entre su marido y su hermana. Lucía evitaba mirarla, como si cada palabra suya fuera un juicio. Al terminar, María se levantó con calma. «Lucía puede quedarse unos días», dijo con voz controlada, «pero después deberá buscar un sitio propio». Lucía sintió sin discutir. Elian apretó los dientes. No dijo nada, pero en su interior algo se removió, una sensación de culpa y de atracción que no quería reconocer. Esa noche, mientras la casa dormía, escuchó pasos en el pasillo, un leve crujido de madera. Creyó oír la voz de Lucía murmurando en sueños, llamando su nombre. No fue a verla, pero tampoco pudo dormir. El pasado había regresado al rancho, y con él un deseo prohibido que empezaba a despertar. El cielo volvió a oscurecerse aquella noche. El viento soplaba entre los pinos del valle con un gemido largo, y los truenos parecían rodar por las montañas como bestias invisibles. Elian salió al porche con su lámpara, asegurando las contraventanas. Había una humedad en el aire que anunciaba otra tormenta. Cuando regresó al interior, María tosía junto al fuego. Tenía la piel pálida y los ojos vidriosos. «Solo es un resfriado», dijo ella con una sonrisa débil. «Deberías acostarte», respondió Elian sirviéndole un poco de té. «La fiebre no te deja tranquila». María asintió. Subió las escaleras lentamente y desapareció en la habitación del fondo. Lucía estaba junto al fogón, con un chal sobre los hombros, mirando las llamas. La luz del fuego iluminaba su rostro, y por un momento Elian no supo si era la misma muchacha de antes o una desconocida con el rostro de sus recuerdos. «María no debería dormir sola», murmuró Lucía. «Tiene el sueño liviano», dijo él.
Si la despiertas, se preocupará. Mejor dejarla descansar. Un silencio largo se extendió entre ellos. Afuera los truenos se acercaban. El rancho crujía con cada ráfaga de viento. «No me gustan las tormentas», confesó Lucía, apretando el chal contra su pecho. «Me recuerdan noches que preferiría olvidar». Elian la observó de reojo. «Aquí dentro estás a salvo», dijo simplemente. La tormenta cayó con toda su furia. Relámpagos se filtraban por las rendijas, iluminando fugazmente el interior de la casa. Lucía se sobresaltaba con cada trueno. Elian avivó el fuego. Luego subió las escaleras con una vela para revisar las ventanas. Todo parecía en orden. María dormía, el rostro encendido por la fiebre. Elian la cubrió mejor y cerró la puerta. Luego fue a su cuarto, se quitó la camisa húmeda y se tendió sobre la cama. El rugido de la tormenta le impedía dormir. Pasó un tiempo, no supo cuánto, antes de que escuchara unos pasos suaves en el pasillo. Creyó que era María buscando agua. La puerta se abrió lentamente. «¿María?», preguntó somnoliento. No obtuvo respuesta. Una figura se acercó en la oscuridad. El resplandor de un relámpago iluminó un instante el rostro de Lucía. «Lucía», susurró él incorporándose. Ella no dijo nada. Tenía el cabello suelto, la respiración temblorosa. La tormenta hacía vibrar los cristales. «No podía dormir», dijo ella al fin. «Los truenos. No los soporto». Elian se quedó inmóvil. «Lucía, deberías volver a tu habitación. Solo un momento». «Hasta que pase», pidió con voz apenas audible. Él dudó. El viento golpeó la ventana y un trueno estremeció toda la casa. Ella se estremeció también, llevándose las manos a los oídos. Sin pensar, Elian se levantó y la acercó al fuego del dormitorio. «Está bien», murmuró. «Solo es ruido». Lucía lo miró y sus ojos reflejaron el resplandor de las llamas. Estaban demasiado cerca. Elian quiso apartarse, pero algo en aquella mirada lo detuvo. Miedo. Sí, pero también un brillo vulnerable, humano, imposible de ignorar. Ella se sentó al borde de la cama abrazándose las rodillas. Él volvió a recostarse, intentando mantener la distancia. El sonido del viento llenó el cuarto. Lucía respiraba hondo, como si luchara contra un temblor interno. «¿Puedo quedarme aquí hasta que se calme?», preguntó finalmente con la voz de una niña que teme al castigo. Elian cerró los ojos. «Haz lo que necesites», dijo rendido. Ella se acostó del otro lado sobre la manta sin tocarlo. Durante varios minutos solo se escuchó el retumbar de la tormenta y la respiración entrecortada de ambos. Elian trató de pensar en otra cosa, en el ganado, en los cercos dañados, pero su mente volvía a esa cercanía, el perfume de Lucía, su cabello húmedo, el leve roce del aire que compartían. Un relámpago iluminó la habitación. Lucía se volvió hacia él. «Gracias, Elian», susurró, «por no echarme, por dejarme quedarme, por todo». Él giró la cabeza y por un instante sus miradas se encontraron. Había algo imposible en ese momento, un lazo silencioso que ninguno se atrevía a romper. Pero antes de que pudiera responder, un trueno estalló justo encima del rancho. Lucía se sobresaltó y, sin pensar, se refugió en sus brazos. Elian la sostuvo por reflejo, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. El contacto fue breve, pero suficiente para dejarlo sin aliento. Cuando el trueno se disipó, Lucía se apartó bruscamente, avergonzada. «Perdóname», murmuró poniéndose de pie. Elian no dijo nada. Ella salió corriendo del cuarto y desapareció por el pasillo. Él se quedó mirando la puerta abierta, el corazón golpeando en su pecho como otro trueno más. La tormenta afuera empezaba a amainar, pero dentro de él algo nuevo acababa de desatarse. Una línea invisible se había cruzado esa noche, una línea que ni la lluvia ni la razón podrían borrar. La mañana amaneció clara, como si la tormenta nunca hubiera existido. El cielo era un lienzo limpio y el aire olía a tierra fresca y sol nuevo. Sin embargo, dentro del rancho, la calma era una farsa. Elian se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. La imagen de Lucía en su cama, su respiración temblorosa, su cuerpo temiendo el trueno, el calor de su piel, no se borraba de su mente. Intentó convencerse de que no había pasado nada impropio, que solo había sido una confusión, un gesto de consuelo. Pero cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que ella se refugió entre sus brazos. Se vistió sin hacer ruido y bajó al establo. Necesitaba el aire frío para despejarse. Trabajó todo el día reparando el cercado, ensillando caballos, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Pero nada lograba acallar lo que sentía. Culpa y deseo, dos fuerzas opuestas tirando de su alma. Cuando regresó a la casa, María ya había preparado el desayuno. Lucía estaba sentada frente a la ventana, con el cabello suelto mirando hacia el horizonte. «Buenos días», dijo Elian intentando sonar natural. Lucía respondió con un leve asentimiento sin levantar la vista. María lo observó con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Parece que dormiste mal, comentó. La tormenta me tuvo despierto, respondió él, evitando mirarla directamente. El silencio cayó sobre la mesa. El único sonido era el roce de los cubiertos y el murmullo del viento afuera. María sirvió café y cortó pan, pero su atención estaba fija en su hermana. Lucía apenas comía, y cada vez que Elian hablaba, ella tensaba los dedos alrededor de la taza. Finalmente María dejó el cuchillo y cruzó las manos. ¿Dónde dormiste anoche, Lucía?, preguntó con calma. Elian se detuvo en seco. El aire pareció detenerse. Lucía levantó lentamente la mirada, sorprendida. En mi habitación, dijo con voz temblorosa. ¿Toda la noche?, insistió María. Lucía asintió. Sí, ¿por qué? María sonrió apenas. Nada. Escuché pasos en el pasillo. Creí que habías ido a buscar agua. Lucía bajó la vista fingiendo normalidad. Elian respiró hondo, sintiendo el corazón retumbarle en el pecho. María no dijo nada más, pero el silencio que siguió fue más cortante que cualquier acusación. El resto del día transcurrió entre gestos contenidos. María atendía la cocina. Lucía ayudaba en los corrales. Elian se mantenía ocupado con los caballos. Pero en cada cruce de miradas había un secreto que ninguno quería nombrar. Esa tarde, mientras Elian reparaba una cerca, Lucía se acercó con un balde de agua. Gracias, dijo él sin mirarla. No puedo fingir que no pasó nada, susurró ella. Elian levantó la vista sorprendido. No pasó nada, Lucía. Sí pasó, insistió ella. Yo no debí entrar en tu habitación. Fue una locura. Olvídalo, replicó él apretando los dientes. María ya sospecha algo. No le demos motivos. Lucía asintió bajando la cabeza. No te preocupes, me iré pronto. Elian la miró, sintiendo un nudo en el pecho. No estoy diciendo eso, solo seamos prudentes. Lucía lo miró un instante y en su mirada había tristeza, pero también algo más. Un brillo suave, una emoción que ni la culpa podía borrar. Elian apartó la vista, volviendo a su trabajo. Pero cuando ella se alejó, sintió que algo dentro de él también se iba con ella. Esa noche, durante la cena, María habló poco. Lucía se excusó temprano y subió a su habitación. Elian se quedó frente al fuego intentando leer un periódico viejo. María lo observó largo rato antes de hablar. No sé qué está pasando, Elian, pero lo siento. Él levantó la mirada. ¿Qué sientes? Un cambio. Algo entre tú y ella. No puedo explicarlo, pero lo sé. Elian dejó el periódico. Estás imaginando cosas. María sonrió sin humor. Una esposa siempre sabe cuándo su marido deja de mirarla igual. Las palabras quedaron flotando en el aire. Elian quiso responder, pero no encontró nada que decir. María se levantó despacio y subió las escaleras. Él se quedó solo mirando las llamas. En la ventana el reflejo de su rostro se mezclaba con el de la noche. Se sentía dividido, como si el fuego que ardía en el hogar también ardiera dentro de él. Arriba escuchó pasos. Pensó que era María, pero reconoció el ritmo suave e indeciso de Lucía. La oyó caminar hasta el pasillo y detenerse frente a su puerta. No llamó. Solo se quedó ahí unos segundos en silencio. Luego el sonido de sus pasos se alejó. Elian cerró los ojos. No se movió, porque sabía que si lo hacía, si abría esa puerta ya no habría vuelta atrás. El sol caía detrás de las colinas cuando Elian salió del establo. El cielo ardía en tonos rojizos y el polvo del camino flotaba como bruma sobre el pastizal. Había sido un día largo, pero su mente seguía inquieta. Desde aquella noche de tormenta todo había cambiado entre los tres. María hablaba menos. Lucía casi no se cruzaba con él y el silencio del rancho parecía más denso que nunca. Esa tarde, sin embargo, la vio en el corral intentando arreglar una cerca rota. Vestía una blusa clara, el cabello suelto, los brazos tensos por el esfuerzo. Elian se acercó sin decir nada. Tomó el martillo de sus manos y terminó el trabajo en silencio. «No tienes que hacer esto», dijo sin mirarla. Lucía sonrió con cansancio. «No sé estar sin hacer nada. Si me quedo quieta empiezo a pensar, y eso no me hace bien». Elian clavó el último poste y dejó el martillo. «¿Pensar en qué?». Ella lo miró, y por un instante pareció vacilar entre callar o hablar. Finalmente soltó un suspiro. «En las cosas que hice, en las que no pude cambiar». Caminaron juntos hasta el pozo. El aire comenzaba a enfriarse, y el cielo teñido de violeta se llenaba de estrellas. Elian bombeó agua y le ofreció el cubo. Lucía bebió despacio, luego se sentó sobre una roca. «No sé si debería contarte esto», dijo con voz baja, «pero necesito que alguien lo sepa». Elian se apoyó contra la valla cruzando los brazos. «Habla». Lucía levantó la vista hacia él. «El hombre con el que me fui no era solo casado, era peligroso». Su voz temblaba, pero siguió. «Tenía tratos con gente que hace cosas oscuras, robos, contrabando, violencia. Cuando quise alejarme me amenazó. Dijo que si lo dejaba me haría pagar». Elian frunció el ceño. «¿Te buscó?».
Lucía asintió. Me encontró hace unos meses, en un pueblo al sur. Me golpeó, me quitó lo poco que tenía. Juró que me seguiría hasta el fin del mundo si no regresaba con él. Por eso vine aquí. Pensé que en el rancho estaría a salvo. El viento sopló entre los álamos, moviendo suavemente su cabello. Elian sintió un nudo en el estómago. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron. ¿Y María sabe eso?, preguntó al fin. No, respondió Lucía. No me atrevo a contárselo. Ella ya me juzga bastante por lo que hice. Si supiera lo que viví, solo sentiría lástima. Y eso sería peor. Elian caminó unos pasos, pasando una mano por su nuca. Deberías haberme dicho antes. Si ese hombre vuelve a aparecer, yo mismo me encargaré de que no se acerque al rancho. Lucía lo miró con un brillo de alivio y de miedo a la vez. No quiero causarte problemas. No son problemas, dijo él con firmeza. Nadie amenaza a quien está bajo mi techo. Lucía se levantó con los ojos húmedos. No sabes cuánto significa oír eso. He pasado tanto tiempo huyendo, desconfiando de todos. Su voz se quebró. Y tú, me hablas con bondad. Elian dio un paso hacia ella. No es bondad, Lucía. Es lo correcto. Pero ella lo miró con una intensidad que lo desarmó. No, Elian, es más que eso. El aire pareció detenerse entre ambos. La luz del ocaso bañaba sus rostros y el silencio se volvió insoportable. Lucía extendió la mano, rozándola de él apenas. Un contacto breve, pero suficiente para que el corazón de Elian golpeara con fuerza. Lucía, murmuró él intentando apartarse. No digas nada, susurró ella. No espero nada. Solo necesitaba sentir que aún hay alguien que me ve como una persona. Elian la miró conmovido. Vio en sus ojos algo puro y dolido, un alma rota buscando un respiro. Y por un instante olvidó todo, su esposa, el deber, el pasado. Solo existía ese momento. Esa mujer frente a él, temblando bajo la luz dorada del atardecer. Ella retiró la mano, respirando hondo. No debía hacerlo, perdóname. Lucía, dijo él, pero ella ya se estaba alejando. La vio caminar hacia la casa, la falda agitándose con el viento. Cada paso suyo parecía grabarse en el corazón del ranchero. Cuando el sol desapareció por completo, Elian se quedó allí, solo, mirando el horizonte. Sabía que algo en su interior se había quebrado, que el límite entre compasión y deseo se había vuelto demasiado delgado. Y cuando finalmente regresó al rancho, la vio en el porche, sentada bajo la lámpara, con una manta sobre los hombros. Ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un instante largo, lleno de palabras no dichas. Desde la ventana del piso superior, María observaba en silencio. Y en la quietud de esa noche, una chispa invisible acababa de encender el fuego que amenazaría con consumirlos a todos. El amanecer llegó silencioso, pero en la casa del rancho la tensión se podía respirar como el polvo en el aire. María bajó las escaleras con una expresión serena, aunque en sus ojos había una sombra nueva, una vigilancia fría. En el comedor, Lucía servía café mientras Elian revisaba unas cuentas sobre la mesa. ¿Dormiste bien?, preguntó él sin levantar la vista. Sí, respondió María, aunque escuché voces anoche. Lucía detuvo el movimiento de su mano por un segundo, luego siguió sirviendo. Yo también me desperté, dijo, tratando de sonar natural. El viento golpeaba las contraventanas. María sonrió, una sonrisa tan leve que casi no existió. El viento, claro. Tomó una taza y se sentó frente a su marido. Últimamente hay tanto ruido por las noches. Elian sintió un leve nudo en el estómago. No dijo nada, pero el silencio entre las 3 tazas de café fue más pesado que cualquier palabra. El día avanzó lento. Elian salió con los peones a marcar reses, intentando distraerse del torbellino que se gestaba en su propia casa. Cada vez que pensaba en Lucía, veía sus ojos la noche anterior, la forma en que su voz temblaba al hablar de su pasado. Y cada vez que pensaba en María, sentía una mezcla de culpa y temor. Cuando volvió al rancho, el sol ya se estaba poniendo. María estaba en el porche cosiendo una manta. No parecía molesta, pero sus manos se movían con una precisión inquietante. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo. «Hubo un ternero enredado en el arroyo», respondió él. «Lucía te buscó esta tarde», añadió ella sin levantar la vista. «Dijo que necesitaba hablar contigo». Elian se tensó. «¿Y tú qué le dijiste?» «Que te esperara», pero luego cambió de idea. Salió al pueblo con uno de los caballos. Guardó silencio un momento y luego añadió, con una voz apenas más baja. «No sabía que se sentía tan cómoda usando tus monturas». Elian la miró, comprendiendo por fin el tono de su esposa. «María, no empieces». «¿Empiece qué?», preguntó ella con frialdad. «Solo digo que tu cuñada parece haber encontrado rápido su lugar aquí». Él respiró hondo, intentando no responder con ira. «Lucía ha pasado por mucho. Solo intento ayudarla». «Ah, claro», respondió ella clavando la aguja con más fuerza.
Un alma buena, como siempre. Lucía regresó entrada la noche. Venía polvorienta, el cabello desordenado, los ojos cansados. Encontró a Elian en el granero guardando las herramientas. Fui a vender unas pieles al pueblo, explicó ella antes de que él preguntara. Necesitaba conseguir algo de dinero propio. Podrías habérmelo dicho. No quise molestar. Ya bastante problemas te causo solo con estar aquí. Elian la observó a la luz de la lámpara. Había algo en su voz, una tristeza callada, pero también una decisión firme. Lucía, no tienes que sentirte una carga. Tú no lo entiendes, dijo ella, dando un paso hacia él. Desde que llegué, tu esposa me mira como si hubiera traído una maldición. Y quizá tenga razón. Elian apretó el puño. No digas eso. María solo. Necesita tiempo. ¿Tiempo para qué?, replicó Lucía alzando la voz. ¿Para sospechar cada palabra, cada mirada? Su voz se quebró. Se dio media vuelta cubriéndose el rostro. Elian se acercó posando una mano sobre su hombro. Lucía, por favor, no hagas esto más difícil. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Demasiado tarde. Sus ojos se cruzaron y el mundo pareció detenerse por un instante. Ninguno se movió. Solo el zumbido de los grillos llenaba el aire. Entonces, desde la puerta del granero se oyó un golpe seco. María estaba allí. Sostenía una linterna y su rostro estaba inmóvil, pálido bajo la luz amarilla. Lucía retrocedió. El alma se le cayó a los pies. Elian se giró de inmediato. María, no es lo que parece, ¿no?, preguntó ella con una calma aterradora. Entonces explícame, Elian, ¿qué es? El silencio fue su respuesta. María soltó un suspiro corto, dolido. Eso pensé. Dejó la linterna sobre un barril y se marchó sin decir más. Lucía temblaba. Dios mío. Elian golpeó el poste más cercano con el puño. ¡Maldita sea! La vio alejarse bajo la luz de la luna, su figura recortada contra el horizonte. Sabía que aquella noche había cruzado una línea de la que ninguno de los tres podría volver. Y cuando el viento sopló sobre el rancho, llevando el olor a lluvia y tierra mojada, Elian comprendió que lo que antes era solo sospecha, pronto se convertiría en un tormento abierto, donde el amor, la culpa y los secretos terminarían por romperlos a todos. El cielo amaneció cubierto de nubes pesadas, negras como carbón. El viento arrastraba el polvo y el olor a lluvia se mezclaba con el de la leña ardiendo en la cocina. El rancho, que solía despertar con el canto de los gallos y el mugido de las reses, parecía sumido en un silencio denso, expectante, como si la tierra misma contuviera el aliento antes del desastre. Lucía estaba junto al ventanal, mirando hacia el horizonte. No había dormido. Cada palabra de María la noche anterior seguía repitiéndose en su cabeza, una y otra vez. Explícame, Elian. ¿Qué es? Esa voz fría, herida, la había atravesado más que cualquier golpe. Escuchó pasos tras ella. Era María. Venía despacio, con un chal oscuro sobre los hombros y una mirada que quemaba. Lucía se enderezó temblando. María, yo... No hables, interrumpió ella. No quiero oír una sola palabra hasta que me mires a los ojos. Lucía obedeció. Las dos quedaron frente a frente, como dos reflejos distorsionados de la misma historia. Una, la esposa traicionada. La otra, la hermana marcada por la culpa. El silencio duró unos segundos eternos, roto solo por el crujido del fuego en la estufa. Te di mi casa, Lucía, dijo María la voz tensa. Te di un techo, comida, un lugar donde empezar de nuevo. Y así me lo pagas. No fue así, susurró Lucía. No pasó nada. ¿Nada? María avanzó un paso. Te vi. Vi cómo lo mirabas, cómo te temblaban las manos cuando él estaba cerca. Vi su rostro, Lucía. Lucía se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener un dolor que la atravesaba. María, juro por Dios que nunca quise hacerte daño. Elian solo fue un amigo. ¿Un amigo?, repitió ella con amargura. ¿Acaso olvidas que lo conozco desde antes que tú supieras lo que era amar? Sé cuándo miente, sé cuándo calla. Y anoche, cuando volvió del granero, tenía tus ojos en su alma. Lucía se quebró. No fue mi culpa, gritó al borde del llanto. Vine aquí buscando refugio, no amor. No busqué nada de esto. María se acercó más. ¿Y debo creerte? ¿Después de todo lo que hiciste? Lucía retrocedió golpeando la mesa con la cadera. No sabes lo que pasé allá afuera, dijo con voz rota. Ese hombre del que escapé me destruyó. Me hizo sentir menos que humana. Y por primera vez en años alguien me trató con bondad. Tu marido me hizo recordar quién era. El aire entre ambas se volvió insoportable. María la miró, los ojos llenos de furia y lágrimas. Entonces lo admites. Lucía bajó la cabeza. Admito que lo respeto, que lo admiro, pero nunca crucé la línea que tú crees. María se giró respirando con fuerza. Caminó hacia la ventana y golpeó el marco con la palma. Afuera los relámpagos rasgaban el cielo. Lucía, dijo al fin, eres mi hermana.
Te amé incluso cuando todos te dieron la espalda. Pero si lo miras una sola vez más de esa forma, te juro que te irás de esta casa antes de que caiga el sol. Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. María, por favor. No hay por favor. María la señaló con un dedo tembloroso. No volveré a perder lo que es mío, ni por ti, ni por nadie. Elián llegó minutos después, empapado por la lluvia. Vio a las dos mujeres en medio de la sala, una de pie, rígida como una estatua, la otra con lágrimas en el rostro. ¿Qué está pasando aquí? María lo miró directamente. Díselo tú, Elián. Dile a tu esposa lo que sientes por mi hermana. El corazón de él pareció detenerse. Lucía cerró los ojos, deseando desaparecer. María, no digas eso delante de ella, intentó él. Estás confundida. No me hables como si fuera una tonta, gritó María. He visto la forma en que la miras, la forma en que callas cuando ella habla. Lucía corrió hacia la puerta, incapaz de soportarlo. Basta, sollozó. No quiero quedarme aquí a destruirlos. Me iré. Salió bajo la lluvia sin mirar atrás. Elián quiso seguirla, pero María se interpuso. Si la sigues, Elián, no regreses jamás. La voz de ella fue tan firme que por un momento él no pudo moverse. Afuera, el trueno rugió y la lluvia golpeó con furia los ventanales. Elián cerró los ojos, empapado, dividido entre el deber y un sentimiento que ya no podía negar. Cuando finalmente abrió la puerta y salió corriendo tras Lucía, el corazón de María se rompió con un sonido silencioso. En medio del campo abierto, bajo la tormenta, los tres destinos quedaban atados para siempre. Nada volvería a ser igual. El cielo se desgarraba sobre las colinas cuando Elián salió corriendo tras Lucía. El viento le azotaba el rostro y la lluvia, fría y salvaje, caía como si quisiera borrar el mundo. La vio a lo lejos, cruzando el campo, apenas una silueta empapada que tropezaba entre los pastos altos. ¡Lucía!, gritó, pero el trueno le robó la voz. Ella no se detuvo. Corría sin rumbo, sin mirar atrás, con el corazón hecho pedazos. Cada lágrima se confundía con la lluvia, y su cuerpo temblaba de miedo, de culpa, de amor, hasta que las fuerzas la abandonaron. Cayó de rodillas en el barro, respirando con dificultad, las manos hundidas en la tierra. Elián llegó segundos después. Se arrodilló a su lado tomándola por los hombros. «Lucía, ¿qué haces? Vas a enfermarte, vamos al rancho». Ella levantó la cara, los ojos enrojecidos. «No puedo volver». Su voz era un hilo apenas audible. No después de esto, el agua les corría por el cabello, por la ropa, por los labios. El sonido de la tormenta los envolvía, como si el mundo entero se hubiera reducido a ellos dos. «María no te entiende ahora», dijo Elián. Pero con el tiempo, Lucía lo interrumpió con una mezcla de furia y desesperación. «No digas eso. No quiero que la odie más por mi culpa. Ella es tu esposa. Tú le perteneces». Elián apretó la mandíbula. «No le pertenezco a nadie». Lucía lo miró sorprendida. En su voz había algo nuevo, una certeza amarga, nacida del cansancio de tantas renuncias. «Elián, no digas eso. Lo que sentimos». Se detuvo temblando. «No debe existir». Él la sostuvo por los brazos, obligándola a mirarlo. «¿De verdad crees que puedo fingir que no te siento aquí?», dijo golpeándose el pecho. «¿Que cada vez que te veo no se me quiebra algo por dentro?». Lucía lo miró como si no pudiera respirar. «No digas eso», susurró, pero Elián ya no podía callar. «Intenté apartarte, te juro que lo hice, pero cada vez que hablas, que sonríes, que caminas por el rancho, siento que la vida que tenía antes de ti ya no me pertenece». Ella cerró los ojos, el alma desgarrada entre deseo y culpa. «No digas eso, por favor», repitió. «No puedes amarme. No después de todo lo que le debes a mi hermana». Elián la tomó del rostro con las manos temblorosas. «No sé si es amor o locura, pero no puedo dejar de sentirlo. Y no voy a dejarte sola esta noche». Lucía soltó un sollozo, la frente apoyada en su pecho. «¿Por qué tenía que pasar esto, Elián?», preguntó entre lágrimas. «Lo único que quise fue tener paz». Él la rodeó con los brazos, protegiéndola del viento. «Quizá la paz nunca fue para nosotros». Se quedaron así, abrazados bajo la lluvia, sin palabras, con el sonido del trueno mezclándose con el latido de sus corazones. El barro les cubría las botas, el agua les corría por los rostros, pero en ese instante nada más importaba. Solo el calor de un abrazo que no debía existir, y la certeza de que si se soltaban, el mundo entero se vendría abajo. Cuando la tormenta comenzó a menguar, Elián la ayudó a ponerse de pie. «Ven», dijo, «no volveremos al rancho». «No esta noche». Lucía lo miró con desconcierto. «¿A dónde iremos?». «Hay una cabaña vieja al borde del río. Nadie la usa desde hace años». Ella dudó. «Si nos quedamos allí, María lo sabrá». «Ya lo sabe», respondió él con tristeza. «Pero no pienso dejarte sola, Lucía». «No esta vez». Caminaron entre el fango, bajo la lluvia persistente.
Cuando por fin alcanzaron la cabaña, el cielo comenzaba a aclararse apenas, con un tono gris azulado. Dentro, Elian encendió un fuego con las ramas secas que encontró. La luz anaranjada llenó el pequeño refugio, reflejándose en sus rostros mojados. Lucía se quitó el chal empapado y se sentó junto al fuego. Él la observó en silencio. Había algo en su mirada que ya no podía ocultar. Ternura, culpa, deseo. Ella lo notó. «Elian», susurró sin atreverse a levantar la vista. «Si te quedas no habrá vuelta atrás». Él dio un paso hacia ella despacio como si caminara hacia su propio destino. «Ya no hay camino atrás desde que llegaste a mi vida». Lucía levantó la mirada, y en ese instante el silencio entre ambos se volvió más fuerte que la tormenta. El fuego crepitó, iluminando sus rostros, y cuando Elian extendió la mano, ella no se apartó. Afuera, el último relámpago cruzó el cielo, iluminando la cabaña perdida entre los campos. Adentro, dos almas heridas se rendían al peso de lo inevitable, y así, bajo la lluvia, comenzó el amor que destruiría todo lo que hasta entonces habían conocido. El amanecer llegó lento, casi piadoso. El canto distante de un coyote se mezclaba con el murmullo del río, y los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de la cabaña. El fuego se había apagado durante la noche, pero el aire todavía conservaba el calor de los cuerpos que por fin se habían rendido al deseo y a la soledad. Lucía abrió los ojos primero. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego sintió el brazo de Elian sobre su cintura y el peso de la realidad la golpeó como un martillazo. Su respiración se volvió corta, temblorosa. Se incorporó despacio, cubriéndose con la manta. Elian aún dormía, el rostro sereno, el cabello húmedo pegado a la frente. Lucía lo miró con una mezcla de amor, culpa y un miedo que le heló la sangre. Recordó las palabras de su hermana. «Si lo miras una vez más así, te irás de esta casa antes de que caiga el sol». Y ahora, ya no había casa, ni refugio, ni retorno posible. Salió de la cama en silencio. Se vistió despacio, con los dedos temblando. Cada prenda que se ponía era como un muro que volvía a levantar entre ambos. Afuera, la luz gris del amanecer envolvía el campo mojado. Las gotas de lluvia aún colgaban de las ramas. Todo parecía nuevo, menos ella. Ella se sentía más vieja, más cansada, más vacía que nunca. Elian despertó al oír el crujido de la puerta. «Lucía», dijo con voz ronca, medio dormido. Ella no se volvió. «Vístete. Tenemos que irnos antes de que alguien nos vea». Él se incorporó, buscando su camisa entre las sombras. «Lucía, anoche». «No digas nada», lo interrumpió ella sin mirarlo. «No hay palabras para lo que hicimos». Elian se levantó caminando hacia ella. «Lo que hicimos fue amar, aunque el mundo lo juzgue». Ella giró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Amar?», repitió casi riendo con amargura. «No me digas eso, Elian. No en esta cabaña, no con la lluvia aún en el suelo, y mi hermana esperándote en casa». Él la tomó por los hombros. «Lucía, no puedes convertir esto en pecado». «Ya lo es», gritó ella apartándolo. «Pecado contra ella, contra ti, contra mí». El silencio cayó como una piedra. El viento movió la puerta, y un haz de luz iluminó el rostro de Lucía. Estaba pálida, los labios tensos, los ojos perdidos. «Cuando llegué a tu casa», dijo en voz baja, «creí que por fin podría dejar atrás el dolor, pero el destino no quiso eso. Me puso frente a ti y contigo volvió todo, el miedo, la culpa, y algo peor, la necesidad de sentirme viva». Elian dio un paso intentando tocarla, pero ella retrocedió. «No me toques», susurró. «Si lo haces no tendré fuerza para alejarme». Él bajó la mano, derrotado. «¿Entonces qué piensas hacer?» «Irme. Antes de que el sol esté alto». Elian negó con la cabeza. «No lo permitiré. Afuera no tienes a dónde ir. Ese hombre del que escapaste podría encontrarte». Lucía lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Prefiero morir sola que seguir destruyendo a quienes me dieron un hogar». El silencio se alargó. Solo el rumor del río llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Elian habló con voz quebrada. «Te buscaré, Lucía. No importa dónde vayas». «No lo hagas», susurró ella. «Porque si lo haces me odiarás». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Lucía se acercó un paso y con una voz apenas audible dijo: «Anoche no solo te arranqué de tu esposa, también te arranqué de ti mismo». Elian la miró, incapaz de responder. Ella le tocó el rostro, una última vez, con una ternura que dolía más que cualquier reproche. «Gracias por darme un instante de vida, aunque haya sido el más prohibido». Le dio la espalda y salió. El sol apenas asomaba sobre las montañas, tiñendo de oro los charcos en el suelo. Lucía caminó hacia el horizonte sin mirar atrás, dejando que la brisa secara las lágrimas en su rostro. Elian salió detrás, pero se detuvo en la puerta. La vio alejarse, envuelta en la luz del amanecer. Quiso gritar su nombre, pero no lo hizo. Sabía que si la llamaba, ella regresaría.
y si regresaba, todo terminaría peor. Cuando el sol se alzó completamente, Elián aún estaba allí, de pie frente al campo vacío, y comprendió que aquella mañana no era un nuevo comienzo, sino el amanecer del pecado, la marca invisible que lo acompañaría hasta el fin de sus días. El sol ya estaba alto cuando Elián regresó al rancho. El caballo avanzaba despacio, con el lomo cubierto de polvo y el hombre encorvado sobre la montura, como si cada paso pesara una vida entera. El aire olía a tierra mojada y a hierba recién cortada, pero él solo sentía el peso del silencio. Lucía ya no estaba, y sin embargo su presencia seguía con él, clavada como una espina en el pecho. Desde lejos vio el humo de la chimenea. El hogar seguía igual, pero nada dentro de él sería igual otra vez. María lo esperaba en el pórtico. Llevaba el cabello recogido y las manos cruzadas sobre el delantal. No parecía enfadada. Su expresión era peor, serena, contenida, como la calma antes del estallido. Elián desmontó con torpeza. El caballo relinchó, inquieto por la tensión invisible que llenaba el aire. «Volviste tarde», dijo ella sin moverse. «Hubo tormenta anoche», respondió él evitando su mirada. «Me quedé en el refugio del norte», María asintió despacio. ¿Solo? Elián tragó saliva. El silencio que siguió pesaba más que cualquier respuesta. María lo sostuvo con los ojos sin pestañear hasta que él desvió la vista. «Lucía no ha vuelto», dijo ella con voz tensa. «Tal vez haya decidido seguir su camino». «¿Seguir su camino?», repitió María con una sonrisa amarga. «Qué curioso, porque ese camino parece empezar aquí, en nuestra casa». Elián apretó los puños. «No sabes lo que dices». «Lo sé», respondió ella dando un paso adelante. «Sé cuando un hombre deja de mirar a su esposa y empieza a mirar a otra». El golpe de esas palabras fue más fuerte que un puñetazo. Elián quiso hablar, pero no encontró palabras. María lo observó en silencio hasta que un brillo de dolor reemplazó la furia en su mirada. «No puedo odiarte, Elián, ni siquiera ahora. Pero dime una cosa, y te juro que no volveré a preguntarlo. ¿Pasó algo entre ustedes?» El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas detrás de ella. Elián alzó la vista al cielo buscando valor. Y entonces lo dijo, con voz baja, rota. «Sí». María cerró los ojos como si ese simple sonido la hubiera atravesado. Se quedó inmóvil por un momento, respirando hondo antes de hablar. «Gracias por no mentirme». «María», intentó acercarse él. «No fue lo que piensas». «¿No?», susurró alzando la voz. «Entonces dime, ¿qué fue, Elián? ¿Compasión? ¿Soledad? ¿O simplemente querías sentirte vivo otra vez?» Elián bajó la cabeza. No tenía defensa. Ella apartó la mirada conteniendo las lágrimas. «Lucía era mi hermana, Elián, mi sangre. La última persona en el mundo en quien podía confiar. ¿Y tú?». Su voz se quebró. «Tú la convertiste en mi sombra». El silencio que siguió fue insoportable. Solo el sonido de los animales en el corral y el leve chirrido de la puerta balanceándose con el viento. María se dio la vuelta y entró en la casa. Elián la siguió, pero al cruzar el umbral, ella se detuvo. «Quédate afuera», dijo sin mirarlo. «No quiero verte ahora». La puerta se cerró despacio, sin portazo, sin rabia. Eso lo hirió más que cualquier grito. Elián caminó hasta el pozo, se apoyó en el brocal y hundió el rostro entre las manos. Su respiración era áspera, su pecho dolía. El reflejo en el agua le devolvió una imagen que apenas reconocía. Un hombre derrotado, envejecido, manchado por su propia culpa. Pasó un rato largo así, sin moverse, hasta que oyó pasos detrás. Era Tomás, el peón más viejo del rancho. «¿Patrón?», dijo con cautela. La muchacha, la menor, la vieron cruzando el paso del arroyo al amanecer. Iba sola, con una manta y un caballo. Elián alzó la cabeza de golpe. «¿Hacia dónde?». «Hacia el este, señor». «El camino de la sierra». El corazón le dio un vuelco. Lucía estaba huyendo. Pero hacia el este solo había un lugar. La frontera. Y más allá, tierras donde nadie sobrevivía sin protección. Elián se puso de pie. «Ensilla mi caballo», ordenó. Tomás dudó. «¿Va a buscarla, patrón?». «Sí». El viejo lo miró con pesar. «A veces lo que uno busca es justo lo que lo destruye». Elián no respondió. Entró al granero, revisó su rifle y llenó las alforjas. Cuando montó de nuevo, el sol estaba ya cayendo hacia el oeste. Al pasar frente a la casa, vio a María en la ventana. Ella no dijo nada, ni él tampoco. Sus miradas se cruzaron una última vez llenas de amor, tristeza y algo más profundo. La certeza de que lo que estaba roto jamás volvería a ser igual. Sin mirar atrás, Elián espoleó el caballo y cabalgó hacia el horizonte, donde el viento traía el eco del nombre de Lucía, perdido entre las montañas. El desierto se extendía como un mar inmenso y silencioso. El sol del mediodía caía sin piedad sobre la arena y el aire temblaba de calor.
Elián llevaba horas cabalgando, con los labios partidos y la garganta seca, siguiendo las débiles huellas del caballo de Lucía. A veces se perdían entre las rocas, otras reaparecían en la orilla de un arroyo seco, pero él no se detenía, no podía hacerlo. Cada paso de su caballo era un golpe contra el tiempo y contra su propia conciencia. A lo lejos, las montañas de la frontera se alzaban como una muralla azulada. Más allá de ellas, tierra apache, territorio prohibido para cualquier hombre blanco. Lucía sabía eso. Si iba hacia allí, era porque no tenía intención de regresar jamás. El viento levantó polvo y le trajo un eco lejano, el sonido de un coyote, o quizá el de un corazón que aún llamaba por ella. Elián se detuvo un instante, bajó del caballo y se arrodilló junto a una pequeña marca en la arena. Una huella fresca, el mismo tamaño de pie. Lucía. «Estás cerca», murmuró, y su voz sonó más como un ruego que como una promesa. Siguió avanzando. Las horas pasaron lentas y la luz empezó a volverse dorada, tibia, melancólica. El cielo, teñido de naranja, le recordó la tarde en que ella llegó al rancho por primera vez. Una sombra con los ojos tristes, las manos heridas y un pasado que nadie se atrevía a preguntar. «No quiero causarte problemas», le había dicho entonces. Y ahora era él quien los causaba a todos. Cayó la noche. El frío del desierto lo obligó a detenerse en un cañón estrecho. Encendió una fogata pequeña y ató al caballo a una roca. El silencio era tan profundo que el crujir del fuego parecía un grito. Sacó de la alforja un pedazo de pan duro, pero no pudo comer. El peso del remordimiento lo tenía vacío. En su mente la voz de María seguía repitiendo: «Lucía era mi hermana». Y luego la de Lucía: «Gracias por darme un instante de vida». Cerró los ojos agotado, pero el sueño trajo imágenes que lo desgarraron más que la vigilia. Lucía montando bajo la luna, su cabello negro ondeando como fuego, María llorando en silencio, de pie en la ventana, y él, en medio de ambas, sin pertenecer ya a ninguna. Despertó sobresaltado al amanecer. El fuego se había apagado y el caballo relinchaba inquieto. Elián se levantó de un salto y entonces la vio. A lo lejos una figura montada, cruzando lentamente la planicie. Era ella, Lucía. El corazón le dio un vuelco. Montó de inmediato y espoleó al caballo. El animal resopló y comenzó a galopar, levantando nubes de polvo. Lucía miró hacia atrás, lo vio y apuró el paso. «Lucía», gritó él, pero el viento devoró su voz. La persecución se extendió por minutos que parecieron horas. Finalmente, cuando las piedras se hicieron más grandes y el terreno más difícil, el caballo de ella tropezó y se detuvo bruscamente. Lucía bajó, girando para enfrentarlo. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro cubierto de arena y lágrimas. «¿Por qué me sigues, Elián?», gritó con rabia y tristeza. «¿No te quitó ya bastante esta tierra? No perdiste lo suficiente». Elián desmontó y dio unos pasos hacia ella. «No podía dejarte sola». «No estoy sola», respondió llevándose la mano al pecho. «Llevo conmigo lo que tú dejaste, culpa, amor y vergüenza. Eso me acompaña más que cualquier persona». Él la miró en silencio, tratando de acercarse, pero ella levantó el brazo deteniéndolo. «Si das un paso más, no podré seguir adelante». Elián se detuvo. «¿Adelante hacia dónde, Lucía?», preguntó con voz temblorosa. «Más allá de estas montañas no hay nada». «Justamente», susurró ella. «No hay nada, y eso es lo que necesito». El viento sopló fuerte, levantando un remolino de arena entre ellos. Elián la observó impotente, mientras la luz del sol doraba su piel y su figura parecía desvanecerse con el paisaje. «No te dejaré morir allá», dijo él finalmente. Lucía lo miró con los ojos brillando de lágrimas. «Entonces vivirás sabiendo que me dejaste ir, porque si vuelvo tu esposa no me mirará nunca más. Y tú te perderás a ti mismo por completo». El silencio volvió a caer. Elián bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Cada decisión lo empujaba más lejos de todo lo que alguna vez fue. Lucía dio media vuelta, montó el caballo y lo miró una última vez. «Adiós, Elián, que Dios te perdone, si es que aún escucha a los hombres como tú». Y partió, perdiéndose en la neblina del amanecer. Elián se quedó quieto, con las manos vacías y el alma en ruinas. El viento del este trajo su nombre una última vez, como un susurro que se disolvió entre las piedras. Y supo que, aunque el camino terminara allí, su viaje apenas comenzaba. El camino de regreso al rancho fue más largo que la ida, no porque las millas se hubieran multiplicado, sino porque cada una parecía llevar el peso del arrepentimiento. Elián avanzaba despacio, con el sombrero hundido hasta los ojos y el alma arrastrando cadenas invisibles. El caballo caminaba agotado, cubierto de polvo y sudor. A lo lejos el horizonte parecía inmóvil, como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. Lucía ya no estaba, ni en el desierto, ni en los caminos, ni en los sueños. Solo quedaba el eco de su voz,
como una oración maldita que no se borra ni con el tiempo ni con el silencio. Cuando por fin divisó el rancho, el cielo se había vuelto gris. Una tormenta se gestaba en la distancia, y el viento traía olor a lluvia y tristeza. Elián detuvo el caballo frente al portón y permaneció quieto, observando su propia casa como si fuera la tumba de otro hombre. En el porche estaba Tomás, el viejo peón, esperándolo. Su sombrero en la mano, el rostro grave. «Patrón», dijo con voz baja, «la señora ha estado rezando toda la noche». Elián asintió sin levantar la vista. ¿Dijo algo? Solo su nombre, el suyo y el de la muchacha. Elián bajó del caballo, caminó hasta la puerta y la abrió con cautela. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por las velas del altar familiar. El retrato de la Virgen del Camino ocupaba el centro de la mesa. María estaba de rodillas ante ella, las manos juntas, los labios moviéndose sin voz. Elián se detuvo detrás, sin atreverse a interrumpirla. El sonido del viento golpeando las ventanas fue lo único que rompió el silencio. «Sabía que volverías», dijo ella sin volverse. «No podía quedarme allá», respondió él apenas audible. «¿La encontraste?» «Sí». «¿Y la trajiste?» «No», María asintió lentamente. «Entonces hiciste lo correcto. Por una vez». Elián dio un paso adelante, la voz quebrada. «María, no busco que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo». Ella se levantó despacio y se giró. Su rostro estaba sereno, pero los ojos decían lo contrario. «El arrepentimiento no borra los hechos, Elián. Solo los hace más pesados de llevar». Él bajó la mirada. «Si pudiera cambiar algo, lo haría». «No puedes», dijo ella con firmeza. «Pero sí puedes aprender a vivir con lo que destruiste». Durante un instante ambos se miraron sin hablar. Dos almas que alguna vez fueron una, ahora separadas por un abismo de dolor y memoria. María tomó una vela del altar y la colocó frente a él. «Esta luz no es para ti, ni para mí. Es para ella. Donde quiera que esté, que encuentre paz». Elián sintió la voz ahogada. «¿Y tú? ¿Encontrarás paz alguna vez?» Ella lo miró y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «No lo sé, Elián, pero necesito intentarlo. Lejos de aquí», él frunció el ceño. «¿Lejos? ¿A dónde irás?» «A la misión del padre Agustín en Santa Fe. Allí ayudan a las mujeres solas». «María, por favor». Dio un paso hacia ella. «No te vayas. Este es tu hogar». «Ya no lo es», susurró ella. «Este lugar huele a pecado, a lo que fue y no debió ser. Si me quedo, nunca olvidaré». Elián se quedó quieto, sintiendo que el suelo se le abría bajo los pies. «¿Y el rancho? ¿Y yo?» «El rancho te pertenece, pero tú...» Ella bajó la mirada. «Ya no me perteneces a mí». El silencio se hizo eterno. La vela parpadeó entre ellos, y por un momento pareció que ambos respiraban el mismo aire, aunque ya no compartían el mismo destino. María tomó un bolso pequeño y se colocó el chal sobre los hombros. «Me voy al amanecer», dijo con suavidad. «No necesito escolta. Solo tu palabra de que no me buscarás». Elián no respondió. El nudo en su garganta le impedía hablar. María se acercó, lo miró por última vez y le rozó la mejilla con la mano. A veces el perdón no se dice con palabras, sino con distancia. Y se alejó, dejando el olor a cera y fe flotando en el aire. Elián se quedó solo frente al altar. Miró la vela encendida y sintió como la cera caía, lenta, igual que su vida. Se arrodilló con la voz rota y murmuró: «Señor, si el castigo es vivir, entonces déjame vivir lo suficiente para merecer morir en paz». Afuera, la tormenta estalló finalmente. El agua golpeó los tejados, los truenos hicieron temblar las paredes. Y en medio del estruendo, el rancho de los Valdés, un hogar que alguna vez estuvo lleno de amor, se convirtió en una casa de fantasmas, donde solo quedaba un hombre rezando por lo que había perdido. El tiempo empezó a correr distinto desde la partida de María. Los días eran largos, pesados, sin voz humana que los llenara. El rancho seguía funcionando. Los peones cuidaban el ganado. Los caballos galopaban al amanecer. El molino giraba con el viento. Pero todo parecía vacío, como si el alma del lugar se hubiera marchado junto con ella. Elián se convirtió en un fantasma entre sus propios campos. No hablaba con nadie más de lo necesario, comía poco, dormía menos. Algunas noches salía al pórtico y se quedaba mirando hacia el este, donde el horizonte tocaba las montañas. Allá donde Lucía había desaparecido. A veces creía oír su voz entre los murmullos del viento, un Elián que sonaba más a lamento que a llamado. El pueblo, mientras tanto, no tardó en hacer su parte. Las habladurías se esparcieron más rápido que el fuego. La hermana de su esposa, murmuraban las mujeres en el mercado. Un hombre decente no vuelve solo de una historia así, decían los vaqueros en la taberna. Cada palabra, cada mirada, era un juicio sin necesidad de tribunal. Elián los ignoraba.
Pero por dentro cada rumor era como una piedra más en el peso de su culpa. Una tarde, mientras revisaba las cercas del norte, vio acercarse a un jinete por el camino polvoriento. Era un mensajero del pueblo, un joven con sombrero de ala ancha y rostro serio. —¿Elian Valdés? —preguntó al llegar. —Sí —respondió él sin detener su caballo. El joven bajó la vista, incómodo. —Traigo un recado del padre Agustín, de Santa Fe. Elian sintió que el aire se le detenía. —¿Es sobre María? —No, señor —dijo el muchacho entregándole un sobre doblado—. Es sobre la otra mujer. El corazón de Elian dio un salto. Tomó el sobre con manos temblorosas. El papel estaba húmedo, manchado de polvo y sudor, como si hubiera viajado días enteros. El joven bajó la cabeza. —Dios la guarde, señor —murmuró antes de alejarse. Elian se quedó solo. Abrió la carta con el cuchillo que siempre llevaba al cinto. La caligrafía era del padre Agustín, firme, sobria, de quien pesa cada palabra. Don Elian, le escribo con urgencia. Una mujer fue encontrada hace unas semanas cerca del Paso del Lobo, herida y enferma. Decía llamarse Lucía Valdés, aunque no portaba documentos. La trajimos a la misión y ha sobrevivido, pero su salud es frágil. No habla mucho, y cuando lo hace repite un solo nombre, el suyo. Elian sintió que el papel le ardía en las manos. Lucía estaba viva, viva. Por un instante todo giró. El rancho, la tierra, el silencio. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. La imagen de ella perdida entre las montañas volvió a su mente con una claridad insoportable. Sus ojos oscuros, su voz quebrada, el adiós que creyó eterno. Se guardó la carta, montó su caballo y cabalgó sin mirar atrás. El viaje hacia Santa Fe le tomó 2 días y una noche. Atravesó caminos empedrados, ríos crecidos, barrancos que parecían no tener fondo. La fiebre del desierto había sido reemplazada por la fría desesperación del invierno. Cuando por fin vio la torre de la misión, el cielo ya estaba gris y el viento olía a incienso y nieve. El padre Agustín lo recibió en la entrada. Era un hombre alto, de barba blanca y mirada tranquila. Sabía que vendría, dijo simplemente. Elian bajó del caballo sin saludar. ¿Dónde está ella? Descansa. Pero debe prepararse. No está como usted la recuerda. Elian lo siguió por los pasillos de piedra. El eco de sus pasos resonaba como golpes en una tumba. Al llegar a una habitación pequeña, el sacerdote se detuvo. Ella ha sufrido mucho, hijo. No hable del pasado si no es necesario. Elian asintió y empujó la puerta. Lucía estaba recostada en una cama sencilla, envuelta en mantas. El rostro pálido, el cabello oscuro cayendo en desorden sobre la almohada. Cuando oyó sus pasos, abrió los ojos. Y al verlo, una lágrima le rodó sin fuerza por la mejilla. «Elian», susurró con voz apenas audible. «Pensé que eras un sueño». Él cayó de rodillas junto a la cama. «Creí que te había perdido para siempre». Lucía sonrió débilmente. «A veces, perder es lo único que nos salva». Él le tomó la mano, temblando. «Te llevaré de aquí». Ella negó con la cabeza. «No, ya no puedo volver. Lo único que quiero es que reces por mí». Elian cerró los ojos sintiendo el peso de esas palabras. Fuera, las campanas de la misión repicaron lentamente anunciando el atardecer. Cada toque era como un eco del nombre que lo había perseguido por tanto tiempo. Lucía. Y por primera vez en mucho tiempo, Elian sintió miedo, porque el amor que había sobrevivido a la culpa podía no sobrevivir al perdón. El amanecer tiñó el cielo de tonos rojos cuando Caleb abrió los ojos. El rancho olía a humo, a pólvora, a tierra mojada por la sangre y la lluvia. La noche anterior había sido una mezcla de furia, amor y revelaciones imposibles de olvidar. Emily estaba viva, curada gracias a la intervención de Aileen, pero la tensión entre las 2 hermanas se sentía en cada respiración. Aileen, con el rostro aún marcado por las lágrimas, se acercó a la ventana. «No hay vuelta atrás, Caleb», murmuró. «Anoche todo cambió». Él no respondió. La observó en silencio, entendiendo que entre los 3 se había tejido algo más fuerte que la culpa o el deseo. Una verdad que los unía en la frontera entre el pecado y la redención. Cuando Emily entró en la habitación, el aire se detuvo. Su mirada no fue de odio, sino de comprensión resignada. «Ella te salvó la vida y quizás también la mía», dijo con voz firme. «Pero si se queda aquí, las cosas nunca volverán a ser iguales». Caleb bajó la cabeza, sabiendo que tenía razón, pero incapaz de pronunciar la palabra adiós. Aileen dio un paso hacia él, tocando su rostro por última vez. «Yo me iré antes de que el sol esté alto», susurró. «Pero no pienses que lo que hubo entre nosotros fue un error. Fue destino». Caleb quiso detenerla, pero Emily colocó una mano sobre su brazo. «Déjala ir», dijo suavemente. «A veces el amor verdadero no se queda. Solo te enseña a respirar de nuevo». Aileen montó su caballo y partió hacia el horizonte, con el viento jugando entre sus cabellos.
Caleb la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los pinos, sintiendo que con ella se iba una parte de sí mismo. Emily se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. No había perdón pleno, pero sí un comienzo nuevo, incierto y tal vez más honesto. El rancho quedó en silencio. Solo el murmullo del viento parecía repetir su nombre, Aileen. Y aunque Caleb sabía que su vida continuaría al lado de Emily, en lo más profundo de su pecho ardía un recuerdo imposible de enterrar. El de la noche en que la hermana de su esposa apareció en su cama y cambió su destino para siempre.